un video más cerca de nuestra misión. Pues bueno, en esta lección te quiero enseñar sobre los llamados flujos de datos o data flows. ¿Qué son esas cosas? En palabras sencillas, Data Flow es Power Query en línea, o sea, en el servicio de Power BI. Y vamos a definir un Data Flow como un mecanismo que centraliza la lógica y el proceso de ETL, lo que permite que este proceso no se repita varias veces, sino que solo se haga una vez y se pueda reutilizar en diferentes sets de datos, que pueden dar vida a varios reportes. Entonces todo ese proceso que normalmente lo hacemos en Power Query Desktop de extracción, limpieza y transformación, lo podemos hacer centralizado en un solo repositorio, pero esta vez no será en nuestro desktop, sino que será en el servicio de Power BI, que está respaldado por la nube de Azure. Y todas esas fuentes de información que pueden ser que unos provengan de bases de datos, otros de archivos de Excel, todos ellos estarán guardados en lo que antes se llamaban entidades y que ahora se denominan simplemente tablas dentro de un Azure Data Lake Storage generación 2. Dentro de nuestro Microsoft Dataverse. Ya es como va agarrando todo forma, ¿verdad? Y lo que hacemos es que luego nos conectamos a esa información desde nuestro Power BI Desktop para poder modelarla, crear relaciones y por supuesto medidas DAX. Luego publicamos nuestros datasets y a partir de ellos creamos nuestros reportes y dashboards con esos sets de datos compartidos, así como lo habíamos estado viendo. Nosotros aquí en Premium KPI, esta es la forma en que manejamos nuestros desarrollos en Power BI. Utilizamos Data Flows para todo lo que es el ETL. Luego utilizamos los conjuntos de datos o datasets para crear nuestros modelos y medidas en DAX. Y luego hacemos reportes conectados a esos datasets, a esos sets de datos compartidos. Y no es porque nosotros lo hagamos o porque lo hacemos así y ya está, lo hacemos así. Pero en serio es la mejor práctica cuando estás haciendo implementaciones de Power BI. Entonces te dejo el tip para que también lo puedas implementar tú. Ok, ya mencioné algunos de los beneficios. Por supuesto, son maravillosos para reusar la lógica de transformación. También podemos usar los datos que están dentro de ese Azure Data Lake generación 2, lo que hace muchísimo más fácil el manejar grandes cantidades de información y también elimina la necesidad de acceder directamente a los sistemas y tampoco impactarlos a cada momento con muchos conjuntos de datos que consumen de la misma fuente, lo que cuida nuestros recursos y mejora el desempeño de nuestras soluciones. ¿Cómo crearlos? Los data flows pueden ser creados por cualquier usuario que cuente con una licencia de pago. No existen en las licencias gratuitas por una sencilla razón. Los data flows se crean en Workspace o espacios de trabajo. No pueden crearse en My Workspace o mi espacio de trabajo, que es el único acceso que tienen los usuarios de las licencias gratuitas. Así que es otra buena razón para invertir al menos $10 al mes. Imagínense, menos de lo que cuesta un café de Starbucks. Y ya que solo pueden crearse en el servicio de Power BI, no existen en otras soluciones como por ejemplo Power BI Report Server. Esa herramienta está muy fuera del objetivo de este curso porque no es un tema que se examine en el examen de A100, pero siempre me gusta entregar mucho más valor para ti, así que te lo comento en caso tengas duda que Power BI Report Server no existen ni los dashboards ni tampoco los data flows y otras cositas también carece, ¿verdad? Ok, pero ¿cómo los creamos? Primero tenemos que asegurarnos que tenemos acceso para crearlos y que nuestro administrador de Power BI nos haya habilitado ese acceso. Luego, siempre que terminemos de crear un data flow, tenemos que refrescarlo para que pueda estar disponible para ser consumido en Power BI Desktop y así crear nuestros modelos o bien para crear lo que se llaman entidades vinculadas o entidades calculadas.
Entidades vinculadas son tablas que existen en otros data flows que podemos reutilizar para reducir la duplicación y los silos de datos y por supuesto mejorar la consistencia en nuestra organización. Entidades calculadas son referencias de tablas dentro de un data flow que nos permiten crear múltiples ramas de transformación a partir de una misma tabla, sin necesidad de duplicarla. Esto incluye acciones como por ejemplo hacer un merge o una combinación y que necesitamos cargar todas las tablas, incluso las combinadas. Después hablamos un poquito de eso. Aquí debajo igual te dejo mucho más detalle de los documentos oficiales. Entonces vayamos al servicio de Power BI, que es donde nacen y viven los data flows, y creemos uno. Muy bien, aquí en el servicio de Power BI lo que decíamos es que primero debemos tener las licencias correctas para poder crear los flujos de datos. En mi caso, en este usuario tengo una licencia Premium por usuario, pero también están disponibles en las licencias Pro. Así que lo primero es crearlos en un workspace. En este caso, pues yo había creado uno que se llama DA100 y vamos a hacer clic en nuevo y vamos a ver aquí la opción de Data Flow. Y aquí en esta nueva ventana que se nos va a abrir, vamos a poder definir qué es lo que nosotros queremos. En este caso vamos a añadir nuevas tablas, ¿verdad? Esta primera selección. Vamos a hacer clic acá. Ok, y vemos que aquí hay un listado de muchas fuentes de datos que nos recuerda al menú que tenemos cuando hacemos clic en Get Data de Power BI Desktop. Ya viste por dónde vamos, ¿verdad? Ok, en este caso vamos a usar de ejemplo nuestra base de datos de Azure SQL de AdventureWorks. Entonces vamos a buscar, aquí está el conector de Azure SQL, ¿verdad? Lo vamos a elegir. Y vemos que nos pide una información similar a la que nos pide en Power BI Desktop. Nos pide cuál es el nombre del servidor, cuál es la base de datos y cuáles van a ser las credenciales que vamos a utilizar. También pide información de puertas de enlace o de gateways, que es esta parte de acá. Pero en nuestro caso pues no vamos a utilizar porque es una base de datos en Azure. Está en la nube ya. Pero si fuese, por ejemplo, una base de datos de SQL en premisa, sí tendríamos que asociarla a un gateway, a una puerta de enlace para poder conectar el servicio con ella. ¿Okay? Vamos a completar esto con los usuarios que tenemos asignados. Vamos a usar la misma base de datos que estábamos usando de pruebas. Recuerda que las credenciales las vimos en un video antes. Entonces ¿qué autenticación vamos a usar? Vamos a usar la autenticación básica, que es la de la base de datos. Y vamos a poner el usuario y contraseña que ya habíamos utilizado antes. Y le vamos a dar clic en Next para que haga la validación. Ok, ya tengo acceso a las bases de datos de este servidor, ¿verdad? Y si ves, pues hizo una conexión muy similar a la que se hace en Power BI Desktop. E igual veo las tablas que hay contenidas. Por ejemplo, vamos a usar esta de AdventureWorks 2020 y vamos a usar solo dos para hacer un ejemplo muy rápido. Vamos a ver. Vamos a usar categoría y subcategoría. DIM Product Category y DIM Product Subcategory. Muy bien. Vamos a dar clic en transformar datos. Aquí no hay carga de datos porque lo que estamos abriendo es un Power Query en línea. Entonces, cuando ya está cargado, vas a ver que se ve muy similar, solo que más gráfico. La interfaz es muchísimo más... vamos a ver que la experiencia es más gráfica, más visual y a mí me encanta porque las transformaciones se hacen súper más bonitas. Ok, así que podemos crear tantas tablas querramos. Igual podemos seguir añadiendo aquí tablas para encapsularlas en una sola lógica. Y por supuesto podemos agregar transformaciones porque es un Power Query en línea. Entonces hagamos una unión entre tablas. Vamos a ver un merge. Vamos a utilizar subcategoría y vamos a ir a combinar. Voy a
cerrar esto porque se puede hacer más grande. Ok, vamos a ir a un Merge as New, porque quiero una nueva tabla, en donde sea un join del tipo left outer, o sea, todas las de la tabla izquierda que coincidan con las de la tabla de la derecha, que en este caso sería categoría, y las relacionaremos por el ID de la categoría, que debe estar por acá. Aquí está. Entonces, categoría, los dos IDs, está validando, las encontró. Vamos a dar clic en OK. Muy bien. Ahora vemos esta nueva tabla con este icono de un rayito encima, ¿verdad? Ese rayito encima significa que es una entidad calculada, que es una funcionalidad premium, o sea, para licencias premium por usuario o premium por capacidad. Pero para quitarnos esa restricción, si estamos usando licencias Pro, simplemente vamos a quitar el habilitar la carga o Enable Load de las tablas originales. Y vemos que se ponen así en cursiva. Y ¡voilá! Se eliminó el rayito y no vamos a tener ninguna restricción premium. Entonces tenemos esta nueva tabla, vamos a nombrarla, vamos a ponerle nueva subcat. Y ahora vamos a dar clic en Save and Close o guardar y cerrar. Muy bien, la siguiente parte es que nos pide, bueno, ¿cómo vas a nombrar tu data flow? Entonces yo le voy a nombrar subcategoría DF. Y también podemos agregar una descripción. Voy a poner aquí subcategoría. Ok. Y vamos a dar clic en guardar. Y ahora lo importante es refrescar este dataset para que podamos ver los datos en el Power BI Desktop cuando nos conectemos a él. Si no lo refrescamos, no va a cargar nada. Entonces vamos a proceder a refrescarlo. Vamos a regresar acá y voy a darle clic aquí en refrescar ahora. Muy bien, mi data flow ya terminó de refrescar y ahora estoy aquí en Power BI Desktop y vamos a utilizar esa información del data flow como una fuente de información para nosotros poder construir nuestro modelo. Y podemos ir a Get Data o obtener datos y aquí tenemos la opción de Power BI Data Flows como de los accesos directos, o podemos ir también a More. Vamos a utilizar el que está acá. Y ahora vemos que nos pide nuestra autenticación para poder loguearnos con el servicio y ver cuáles son esos data flows a los que tenemos acceso, no solamente los que nosotros hemos creado, sino también los que otras personas tal vez de nuestro equipo han creado y nos han dado acceso a ese mismo flujo. Entonces vamos a autenticarnos y le vamos a dar conectar. Y vemos exactamente el flujo que guardamos dentro de nuestro workspace. Y mira que pareciese como si fuese una tabla, como si fuese una fuente de datos. Y lo es realmente. Entonces vamos a utilizar esta tabla, que fue la única que dejamos activa. Recuerda que las otras dos quitamos la habilitación de la carga para poder quitarnos la restricción de la funcionalidad premium. Y pues ya podemos cargarlo o podemos transformarlo. Vamos a hacer clic en Load, aunque después vamos a transformarlo un poquito, solo para que veas algo interesante. Algo súper notable es que esta vez la carga será aún más rápida de que si acaso le hiciésemos de cero, o sea, conectándonos directamente a la fuente de datos, pues toda la carga de procesamiento está en la fuente, que en este caso es el data flow, que está alojado en Azure. Y recuerdas que te dije que mientras más cerca de la fuente tú hagas transformaciones es mejor. Pues este es un ejemplo grandioso de cómo podemos explotar Power BI para poder ser más eficientes. Y si vamos a Transform Data, que es lo primero que siempre tenemos que hacer, ya sabes que no me gusta que cargues directo,
vemos que está la info a como la dejamos antes con toda su lógica de una forma más limpia. Si hubiésemos hecho transformaciones en el data flow, pues aquí se estarían ya viendo reflejadas y podemos pasar directo a crear nuestros modelos y nuestras medidas de DAX, ¿verdad? Es mejor dejar toda la lógica del ETL en el data flow. Los data flows también se pueden configurar para que se genere un refrescamiento automático bajo las mismas condiciones por licencia que vimos antes. Por ejemplo, 8 veces al día con licencias Pro, pero hay algo muy importante. Si tienes un dataset asociado a un data flow, como en este caso que nosotros podríamos crearlo, tienes que asegurarte que el dataset se refresque después que termine el data flow para que tu información sea consistente. Por ejemplo, si el data flow se refresca a las 9 de la mañana, entonces podemos definir que el dataset se refresque a las 9:30 para tener chance que termine el primer proceso. O bien, como lo recomiendo siempre, podemos usar Power Automate, otro servicio de Power Platform, para que se haga automático en cascada apenas termine de refrescar el data flow. Después se refresca el dataset. Y para eso solo requerimos que nuestro usuario tenga una licencia de Microsoft 365 vigente. Volvamos al PowerPoint y veamos algunos puntos clave más. Algunas de las configuraciones que podemos modificar en los data flows es que podemos tomar posesión y asumir el control y administración de un data flow si tenemos los accesos necesarios. Podemos también modificar qué puerta de enlace o qué gateway va a utilizar, si acaso es una conexión a una fuente que está en premisa. Podemos modificar las credenciales que usamos para conectarnos. También podemos asignar etiquetas de confidencialidad, definir las actualizaciones que decíamos que dependen del tipo de licencia que tengamos y también podemos definir si estará certificado o promovido. Ok, muchos bullet points, veámoslos en el servicio de Power BI. Muy bien, regresamos aquí al servicio con el mismo data flow que creamos antes y aquí vamos a ver en los 3 puntitos en la elipsis, en las propiedades, en la configuración en settings del data flow, vamos a ver en la configuración que podemos asignar la conexión a un gateway o puerta de enlace en caso de ser necesario. En este caso no lo es porque estamos conectados directamente a una base de datos que está en Azure. También tenemos que podemos ver cuáles son las credenciales con las que estamos conectados a esa base de datos. Ya sabes que son las mismas que te habíamos puesto antes. Podemos calendarizar, por supuesto, lo que decía su actualización automática, siempre en términos de nuestra licencia, si son licencias Pro hasta 8 veces al día y licencias Premium, cualquiera de ellas hasta 48 veces al día. Podemos ver también esta parte de la promoción. Puede ser que nosotros tengamos un data flow promovido o certificado. Esa parte la vamos a ver ya en el último módulo, que veamos todo el tema de administración de los artefactos que hemos generado. Y también tenemos esta parte de Compute Engine, que es si nosotros quisiéramos hacer esto, o sea, nosotros vamos a tener una capacidad reservada, entonces podemos utilizar más recursos de esa capacidad para que los refrescamientos de ese data flow sean pues más rápidos y sean más óptimos. Ok, veamos qué más tenemos en nuestra presentación. A diferencia de cuando refrescamos un set de datos, nosotros sí podemos detener o cancelar una actualización en un data flow sin problemas. Y la funcionalidad de actualizaciones incrementales que veremos más adelante para los sets de datos también la podemos usar con data flows, solo que esta es una funcionalidad premium por capacidad, o sea que ni premium per user la podemos utilizar por la arquitectura que se utiliza.
Ok, por último veamos algunas limitaciones y consideraciones. Solo se pueden crear en el servicio de Power BI, solo podemos modificarlos si somos los autores, al menos al sol de hoy. No podemos usarlos en My Workspace. Si usamos fuentes de datos que ocupan gateways o puertas de enlace, no podemos usar múltiples credenciales para una misma fuente. Y si usamos el conector de web.page, necesitaremos una puerta de enlace para refrescar esos datos. Ok, vimos bastantes cosas de los data flows. Igual te dejo más documentación aquí debajo. Así que dejémoslo por acá y sigamos preparándonos en Power BI. Nos vemos.